Hoy te voy a enseñar a hacer una receta de carne guisada muy jugosa. Te invito a que te suscribas ahora a mi canal de YouTube y a que mires este vídeo hasta el final. La carne guisada es un plato tradicional que gusta a todo el mundo, pero lo cierto es que es complicado lograr que la carne quede en su punto y bien jugosita. Pero con la receta que te traemos hoy aquí, eso ya no será un problema porque te va a quedar siempre perfecta. Presta atención a la elaboración y prepara los fogones para esta deliciosa receta. Los ingredientes que vas a necesitar son 600 gramos de carne de ternera de aguja, un pimiento verde, 2 cebollas, 5 zanahorias, 2 dientes de ajo, un chorrito de licor como brandy, coñac o similar, caldo de carne, aceite de oliva, pimienta negra molida, laurel, tomillo, pimentón y sal al gusto. Pica el pimiento, la cebolla y el ajo bien finitos y colócalos en una cazuela a fuego medio con un chorro de aceite de oliva y un poco de sal para que se pochen mejor. Cuando la cebolla y el pimiento estén blanditos, añade la zanahoria pelada y cortada en rodajas más o menos finas. Corta la carne en trozos más bien pequeños y añádelos a la cazuela junto con el resto de las verduras. No eches sal todavía, eso hará que la carne suelte su jugo y que luego quede más seca. Añade un poco de harina y remueve. Cuando la carne se haya hecho un poco por fuera y haya cambiado de color, es el momento de añadir las especias, el licor y la vinagre. Ahora añade el caldo de carne hasta cubrir, pero sin excederte, es decir, que justo cubra la carne y las verduras para que quede una salsa espesita y con consistencia. Tapa la cazuela y deja que se haga a fuego lento durante 2 horas o hasta que la carne ya esté bien hecha y tierna. Si quieres puedes acompañar este plato con arroz o con una guarnición de patatas. En la descripción del vídeo te dejo unas recetas de guarnición que le van a ir genial a tu plato. Comparte este vídeo con tus amigos y dale al like si te ha gustado. Mi nombre es Lorena González de lasmejoresrecetas.com y ha sido un placer compartir este rato contigo. Si te ha gustado, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún vídeo. Que tengas un feliz día. Visita lasmejoresrecetas.com haciendo clic en la esquina superior izquierda. Suscríbete a nuestro otro canal haciendo clic en la esquina inferior izquierda. Es gratis. Mira este vídeo, te va a encantar.